retomando, les decía yo, la importancia que tiene entonces, por ejemplo, en el área de la salud, la evaluación, como lo veíamos desde primer semestre, radica esencialmente en que nosotros, bajo las condiciones sobre las que debemos operar profesionalmente, nos pide que tengamos o debamos de estar muy atentos a cualquier nivel sindromático y sintomático, en este caso, del paciente con el que estemos trabajando. Aquí viene una situación importante, les decía yo. Muchos de nosotros que hemos asistido a lo largo de nuestra vida a terapia, para resolver, trabajar o desarrollar por ahí un avance personal o con alguna situación, seguramente a más tardar en nuestra segunda sesión, máximo, debieron establecer los lineamientos, o se debieron de establecer los lineamientos para poder ser evaluados o permitir la evaluación de ese proceso. En este caso, nosotros en el paradigma médico veíamos que algo fundamental es el diagnóstico. ¿Para qué? Para trabajar el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Ajá. Esos instrumentos nos van a ayudar, como lo poníamos en consideración también, por ejemplo, cuando lo hacemos a nivel clínico, a nivel médico. Tú no vas con un médico y le dices, doctor, me duele la garganta, tengo la nariz congestionada, me duelen un poquito los globos oculares, y te dicen, seguramente usted tiene gripa. ¿Por qué? Porque la sintomatología de muchas enfermedades respiratorias pueden llegar a ser exactamente los mismos en un principio que la misma gripa. Imagínate que llega una persona llorando o con llanto intermitente, incapacidad más bien de generar pues, una línea coherente de espacio temporal para explicarte su situación. A lo mejor trae sudoración en las manos, llega con ciertas actitudes reticentes hacia la consulta, y tú dices, seguramente está cayendo o cae o viene de un estado de ansiedad. Vamos a trabajar su ansiedad con respiraciones o ejercicios de técnicas de respiración. Y tú dices, ok, ¿qué pasa si la persona es hipertensa? ¿Qué pasa si la persona es hipotensa? ¿Qué pasa si la persona, insisto, como se los decía desde primero, al no revisar nosotros sus signos vitales o no permitir que alguien o algún profesional haga otro tipo de análisis previo al inicio de nuestra intervención, lo que estamos generando o lo que vamos a generar entonces es un problema serio? ¿Por qué? Porque entonces intentamos tratar un trastorno conductual cuando en realidad lo que tenemos es un trastorno físico, y que lo que se deriva de ese trastorno físico, de ese malestar físico, obviamente va a generar una relación directa con el tipo de reacciones conductuales de las que nosotros estamos trabajando. Ojo, es allí en donde nosotros debemos de tener muy en cuenta la precisión y sobre todo la buena disposición por parte de nosotros como profesionales para poder trabajar de manera bien precisa cuáles son los elementos sobre los que nosotros estamos desarrollando toda esta actividad diagnóstica, ¿ok? Se los menciono solo porque nosotros nos vamos muchas veces con la finta, o sea, creemos que nuestra intervención va a cambiar, a transformar, a mejorar la vida del paciente desde que llega y se sienta o se acuesta lánguidamente con nosotros ahí en el sillón, en el diván o lo que sea, y que eso ya va a generar un cambio positivo radicalmente o potencialmente positivo en su vida, cuando no es así. Debemos de estar muy atentos y ser muy cuidadosos a todos esos procesos sindromáticos y sintomáticos con los que llega cualquier paciente, y sobre todo darle como siempre su lugar a todas las cuestiones que tienen que ver con la confiabilidad y validez de nuestros instrumentos. Esas características de un buen instrumento significa que su modo de administración y los resultados no tengan por qué estar influidos por la personalidad o por en general por quien lo administre. Muchos instrumentos, como ya Daniel, por cierto, ¿ya tiene acceso usted a la carpeta? Sí, muchísimas Perfecto, gracias. ok. Muchos de esos instrumentos, de los que ahora sí ya todos sin excepción, salvo quizás el señor Martín, pero él ya las tiene desde hace más tiempo que ustedes,
De esos instrumentos que están en PDF, en un archivo comprimido que pueden acceder por la carpeta o que les pasé por USB, cubren una función. El problema de muchos de esos instrumentos es que en realidad o básicamente fueron traducidos del inglés al español y su estandarización no ha sido tan precisa, o no al menos en el último año. Cuando hay situaciones relevantes que aquejan a prácticamente toda la humanidad y en donde nosotros podríamos observar que muy probablemente una buena revisión ayude a que siempre exista uniformidad en los resultados que obtenemos. Ojo, no puede ser influida por nosotros. Y muchas veces lo que hacemos o lo que intentamos hacer para cuadrar el síntoma y el síndrome, que espero recuerden cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, si no, con todo gusto lo comentamos. El síndrome o el síntoma con el que llega el paciente, el alumno, el nuevo colaborador o el prospecto laboral, etcétera, muchas veces nosotros intentamos cuadrarlo a lo que estamos buscando o a lo que suponemos tiene. ¿Qué quiero decir? Que si vemos, y de verdad que a veces esto puede llegar hasta ser peligroso, porque conforme vas obteniendo práctica o pasan los años y tú estás desarrollando la misma actividad, empezamos a generar una falsa expertise, una falsa experiencia que nos puede someter a veces a errores muy caros. La estandarización de un instrumento, entonces, debe excluir hasta donde sea posible la intervención del azar. Y el éxito dependerá siempre de la buena aptitud y actitud con la que tanto el que aprueba el uso del instrumento como quien lo contesta no sea fortuito, o sea, que no haya capacidad de entender de que el resultado que obtuvimos, y que ojo, como lo comentaba la clase pasada, no puede basarse solo en un instrumento, y ojo también, muchas veces estos instrumentos deben por fuerza acompañarse por el uso de otros instrumentos o instrumentaciones, pero de carácter físico. O sea, mandar a las personas en este sistema de trabajo multidisciplinario, en donde médicos, nutricionistas, si es la cuestión incluso gerontólogos, paidólogos, pediatras, etcétera, junto con los psicólogos de cada especialidad o área en el tipo o la edad o la persona con la que estamos trabajando, puede integrar un buen diagnóstico. O sea, no hacerlo de manera aislada. Eso también lo veíamos cuando hablábamos la diferencia entre interdisciplina, multidisciplina y posteriormente lo que esperemos sea la transdisciplina. ¿Ok? La otra, la prueba no tiene que requerir demasiado tiempo. Ser nueva para el sujeto, o si llega a ser nueva, tiene que ser amigable. Y todos deben estar en igualdad de condiciones para trabajarla. Y este de verdad es un ejemplo que muy probablemente tengas que tomar en consideración ahora que ya sabes este proceso. Te voy a explicar por qué. Porque nosotros cuando aplicamos, por ejemplo, el MMPI 2, que es el test de Minnesota, del cual vamos a hablar más adelante cuando evaluemos o intentemos evaluar personalidad. Imagínate que hay una persona con un empleo en la mañana, ¿no? De 9 a 5. Y que después de las 5 va a solicitar algún tipo de intervención o de consulta. Y tú, al descubrir dentro de este primer human approach que hacemos como profesionales de la psicología, decides que sería bueno ver o analizar el nivel o estilo o forma de personalidad que tiene, porque consideras que muy probablemente por allí, en tu impresión diagnóstica, tenga que ver algo con las situaciones que te remite. Ese instrumento tiene poco más de 517 ítems. 500 ítems. O sea, si a veces nosotros cuando hacemos instrumentos de arriba de 40 ya nos estamos quejando porque la gente empieza a falsear información después del 20, imagínate el tiempo y las necesidades del sistema de aplicación que debes de tener en consideración para que una persona, sin que se altere toda su estructura biopsicológica, resista, y sobre todo no solo resista, incluso manifieste resultados confiables para esos instrumentos. ¿Sale? Entonces, ojo, estas son las dos características principales de una buena prueba: que sea objetiva y que esté estandarizada. Ahora,
De lo que ya habíamos hablado, ¿cuáles son los test de inteligencia? Los test de inteligencia miden la capacidad para aprender y aplicar lo que se aprende de manera rápida. Ajá. Generalmente considerando que la inteligencia por sí misma, como lo hemos dicho, es un constructo que no existe. Ajá. Bajo este entendido, nosotros sabemos que en realidad, y partiendo de lo que vamos a ver un poquito más adelante, que es la teoría clásica de los test, algo que se puede considerar o entenderse como un todo, no es otra cosa más que la suma de todas las pequeñas partes que lo integran. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo sucede con la inteligencia. Bajo este esquema, se debe de medir una capacidad que tenga el sujeto de aprender y aplicar lo aprendido de manera rápida y eficiente a través de la comprensión, ¿ok? Muchos de los test de inteligencia, desde los más básicos como el Mini Mental, el Otis Gamma, el Wonderlic, etcétera, 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 hasta llegar al WISE 3, que es el que vamos a trabajar, el WIPSI, que es para niños, la versión del WISE, pero para infantes, se van a dar cuenta que todas las pruebas de inteligencia tienen una parte de que tiene que ver con la madurez, de la que hablábamos también las clases pasadas, y la edad mental con la que el sujeto puede verse para resolver esos problemas. Ahora, se tiene que también, y lo vamos a ver sobre todo con el Terman-Merrill. Esa prueba, y como ya tiene rato que no daba la materia, esa prueba pide a gritos una revisión urgente. Ajá. Te estoy hablando que uno de los ítems de esa prueba, que está compuesta por 10 secciones, una de esas secciones, en uno de sus ítems, te habla de las carretas. Imagínate, o sea, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una carreta en vivo? Y quizás haya sido nada más un dummy de carreta, ¿no? O ya las carretas antiguas traen pues ejes de autos. Entonces, imagínate la necesidad que tenemos, sobre todo no por nosotros, que a lo mejor todavía somos de una generación que vio más televisión. Imagínate las nuevas generaciones o jóvenes que están ahorita entre los 16, 17 años y que posteriormente, en unos años, cuando tú egreses, pues van a tener otro tipo de concepciones sobre su mundo. Entonces hay que revisarlas, las adaptaciones y sobre todo a situaciones cambiantes o rutinarias. Otra, la facilidad para su toma de decisiones y la iniciativa en la solución de problemas, ya que al medir el índice o cociente de un sujeto, también se pueden detectar algunas habilidades intelectuales que poco a poco o quizás, por ejemplo, en el nivel o en el área educativa va desarrollando, ¿ok? Esto tiene que ver también con el uso de las pruebas, sobre todo en educación, que creo yo es una de las áreas en donde más se puede explotar esto. Cuando empiezo o empezamos a trabajar estos temas, yo les hago una pregunta. ¿Qué es lo que sabemos de México en cuanto a disfunciones educativas? Y nos podemos descoser horas, semanas, años, hablando de todas las carencias educativas que tiene México. Es más, llegaríamos a la conclusión, invariablemente, de que México necesita generar una escuela o una estructura formal para entender las necesidades de muchos alumnos que se encuentran en rezago educativo, ¿cierto? Al día de hoy, y me atrevo a comentarlo de manera general, México está más ocupado de recuperar alumnos o de normalizar alumnos en cuanto a conocimientos o estructuras que deben de desarrollar de acuerdo a los preceptos de la Secretaría de Educación Pública, que a preocuparse en una de las áreas que a lo mejor muy probablemente ni ustedes siquiera en este momento están enterados que pudiera existir. Y hablo de la proliferación de áreas escolares o incluso de escuelas como tal para niños que se les conoce a veces coloquialmente como superdotados. Estados Unidos, Rusia, China generalmente nos mandan noticias. Niño bielorruso acaba la carrera de psicología a los 8 años y ahora va por la de físico nuclear o cosas así, ¿no? Es un ejemplo exacerbado. En México, si alcanzamos a escuchar una noticia similar cada 3, 4 años, ya es un boom. Y se vuelve a veces hasta una cuestión así como de, órale, qué bien. Pero hasta allí no pasa. ¿Y saben por qué? Porque México, insisto, desafortunadamente y con el conocimiento de causa de esta situación, te puedo decir que se fija más en los alumnos que requieren apoyos que en apoyos en cuanto a regularización o normalización, que a apoyos a alumnos que pueden llegar a tener capacidades, habilidades o construcciones distintas a las que la mayoría de la gente.
Y esas personas, si bien pueden o no, como cualquier otro de nosotros, llegar a cambiar el mundo con alguna teoría, algún invento o algo, déjate de lo que puedan llegar a servirle a tu país o alguna razón específica. Imagínate estos chicos lo que pueden llegar a hacer personalmente si tuvieran ese tipo de atención. Y muchas veces el peor enemigo que estos alumnos tienen es la escuela. Y no porque sea mala, pero sí es muy limitante. Entonces, cuando no hay una evaluación en donde la inteligencia de un sujeto calculada por un cociente, indistintamente de la escala de inteligencia que se aplique, pues de qué me va a servir saber o conocer que hay alguien que está por encima del promedio o de la media, si al final de cuentas las condiciones externas de donde estamos haciendo la evaluación, pues no le van a favorecer en absolutamente nada. Entonces vamos a tomar esa discusión en cuanto a la evaluación también de la inteligencia. Algunas otras pruebas que llegan a confundirse como pruebas de inteligencia o test de inteligencia son las de aptitudes y habilidades. Ojo, estas miden las capacidades o destrezas que son básicas para competir en niveles de tiempo y estructura contra otras personas y que generalmente influyen de manera positiva o negativa en el logro de objetivo del puesto. Estas son generalmente más para el trabajo y sobre todo nos ayuda a identificar un patrón de conducta que puede llegar a ser repetitivo, pero que permite identificar competencias o capacidades laborales sobresalientes para identificar el potencial de aplicación en el área profesional. El paradigma tayloriano del que hablábamos la primera clase, o de las bases del paradigma tayloriano del que hablábamos la semana pasada, tiene siempre ese precepto de la persona correcta en el puesto correcto. Pero bueno, ¿cuál es el puesto correcto para la persona si muchas veces nosotros mismos somos grandes ignorantes de lo que allí se desarrolla? El uso de pruebas proyectivas el uso de técnicas proyectivas para generar también evaluaciones sindromáticas que yo en lo personal muchas veces, y llego a complementar en cuanto al uso de baterías de prueba, sobre todo en procesos de selección de mandos operativos, a mí en lo personal, más allá de poder construir un perfil de personalidad basado en los rasgos psicotípicos que tienen los dibujos, que honestamente ni prefiero meterme con eso, sabes, a mí en lo personal, en el área laboral, ¿para qué me ayudan? Para relajar un poquito a la persona. Y lo comento abiertamente porque muchas veces olvidamos o omitimos que hay algunas circunstancias en las que no es tan fácil o no resulta tan conveniente solo aplicar pruebas psicotécnicas. O sea, llenado de alveolos o estar contestando desde una computadora un instrumento ya digitalizado. Muchas veces lo que esa gente también requiere es a lo mejor generar algún tipo de vía alterna para saber que está siendo evaluado. Y para serte honesto, creo que es más común, es más famoso una técnica proyectiva que una técnica psicométrica. O sea, el alumno va a contestar, va a desarrollar el dibujo, va a hacer su historia, la casa, el árbol, la persona, el hombre bajo la lluvia, los animales, etcétera. Y eso puede llegar a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque entonces siente que ahora sí le estás aplicando una prueba que va a hablar de él en el trabajo y se va a esforzar y va a hacer por ahí cosas interesantes. Aunque realmente la función básica o inicial de esto se remite exclusivamente, al menos en cuanto a mi uso, a relajarle un poquito. A ponerle como en concordancia o en sintonía con el proceso que está llevando. ¿Okay? Es importante también valorar algunos aspectos personales, sociales y sobre todo de adaptación. Adaptación a distintas situaciones o circunstancias que muchas veces no llegan a ser, ¿cómo decirlo? Como tan buenas o similares en cuanto a oportunidades se refiere. ¿Ok? Entonces, ahí también tendríamos que ser muy conscientes en cuanto a las posibilidades o a la potencia de las personas, sobre todo para la forma en la que ésta podemos observar que se relacione y la manera en la que los conflictos internos de su vida personal pueden llegar a tener cierto impacto con los conflictos que se generen en otros espacios. Un ejemplo claro es la escuela. Veíamos o entenderíamos, por ejemplo, a nivel secundario o bachillerato, que es una de las etapas de la vida en la que más formamos nuestra estructura personal, es la que más nos marca.
y sin duda alguna, y al menos la enorme mayoría de las personas que están aquí, puede que haya recuerdos muy buenos o muy agradables de estas etapas de la vida, ¿no? Formativamente hablando, de la secundaria o del bachillerato. ¿Por qué? Porque ahí es en donde nosotros consolidamos algunas de estas cosas de lo que nosotros somos, y que como nosotros nos vamos formando en ese aspecto, vamos interpretando la realidad a partir de esas condiciones, ¿ok? Indistintamente si sea buena o sea mala la experiencia, al final hay un cambio, y ese cambio o modificación conductual invariablemente nos ayuda o va a ayudar a las personas a concretar, conocer y desarrollar de mejor manera una idea sobre el mundo. El evaluarlo, el tener una prueba o instrumento que nos ayude a consolidar esa parte, sin duda alguna también nos va a servir. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las 7 pruebas psicométricas básicas en el uso para reclutamiento y selección de personal y que vamos a ver? Tenemos el Terman-Merrill, del que ya les hablé, que así, al menos aquí en la zona, pide o exige a gritos que se le haga una revisión en cuanto a ejemplos y conceptos. El COSTIC, que es un instrumento de evaluación de personalidad, que generalmente se puede ir hacia liderazgo, naturalezas emocionales. El test de las ventas, híjole, yo creo que esto es de los más interesantes. El Cleaver, del que ya hemos incluso visto algunos ejemplos. El IFO, el BARSIT, y yo metería por allí 16FP, MMPI, test gestáltico visomotor de Bender, el Aureta Bender revisado con evaluación cuantitativa en cuanto a ciertos sistemas funcionales, que no lo podríamos meter como necesariamente de personalidad, pero incluso para algunos rasgos o evaluaciones a nivel neurológico puede llegar a darnos indicios de algún tipo específico o muy preciso de lesiones en alguna subárea cortical, ¿ok? También meteríamos, sin duda alguna, aunque no tanto para cuestiones del trabajo, pero sí para escolares, el MMPI, que es un test de inteligencia, que también puede llegar a ser aplicado en algunas áreas de demanda laboral. Y por otro lado, meteríamos también aquí, pues otra serie de pruebas o instrumentos que sin duda, aunque no estén en el programa, considero yo que si tenemos el tiempo y sobre todo la disposición, podemos aprender a trabajar. ¿De acuerdo? También hay pruebas que pueden contribuir de manera significativa a la manera en la que vamos a considerar ciertas actitudes de los sujetos. Y que es el Raven, que es un test de inteligencia, créanme que es una prueba que al menos en lo personal, cada que le explico o tengo la oportunidad de trabajarla, les va a volar la mente. Sobre todo por el origen que esta prueba tiene y para quién fue desarrollada o definida. Vamos a ver, pero solo de manera teórica, la suite de test de los ARMYs alfa y los ARMYs beta, que literalmente en la Segunda Guerra Mundial fueron utilizados para evaluar algunos rasgos característicos de los sujetos para el desarrollo de algunas funciones en áreas de allí, que posteriormente, bueno, se revisó y se pudo incluir como una batería de pruebas de inteligencia. Sin embargo, hay una cuestión que hasta el día de hoy, por ejemplo, el Raven, creo que evalúa muy bien. John Raven consideró que la inteligencia de entrada muchas veces no tiene nada que ver con la capacidad o habilidad del sujeto para saber hablar o escribir. Y ojo, vamos a ser honestos también, cuando estas pruebas se desarrollan, un buen porcentaje de la humanidad en general todavía no sabía leer o escribir, o incluso falleció o llegó a su término de vida orgánica sin saber hacerlo. Y eso no les impidió a desarrollar o trabajar algunos aspectos funcionales que hasta el día de hoy pueden considerarse como una parte sustancial en cuanto al desarrollo de eso que nosotros vamos a llamar o a evaluar como inteligencia. Y esta prueba, a diferencia de cualquier otra prueba de inteligencia, en específico no requiere que la persona a la que se le apliques sepa leer o escribir. De hecho, lo único que tiene que hacer es ver una serie de matrices compuestas por 4 áreas, son 50 láminas, son 50, no me acuerdo ahorita bien el dato, y que van en una función de menor a mayor dificultad para que tú encuentres la organización de lo que se esté evaluando. Y algo que también me encanta de esta prueba y que sin duda alguna también volará tu mente,
es que vamos a analizar la inteligencia desde una de sus partes o funciones que muchas veces nosotros utilizamos pero ni siquiera ya sabemos cómo se llama, y es la educción. Ajá. Lo voy a escribir aquí en el chat para que no se les olvide. ¿Alguien ha escuchado hablar de la educción? Y es educción, ¿eh? No me equivoqué y quise poner educación. ¿No? ¿Nadie? Bien, ¿qué les cuento? Pues la educción no es otra cosa más que la capacidad o la definición que se le da a la capacidad que tenemos absolutamente todos los seres humanos, insisto, sepamos o no leer o escribir, de encontrarle un origen, una forma y una secuencia a las cosas. ¿Ah? Sin caer en rasgos de tipificación de conducta, muy seguramente tú has visto que tienes esa capacidad cuando, por ejemplo, con tus libros o tus cosas, las ordenas por tamaño. O las ordenas por títulos, por autores, por áreas. El ejemplo más claro es esto. Si yo les dijera, a ver, oiga, profe, ¿cómo ordenó sus libros? Porque veo que estos de acá son más grandes que estos, ¿no? O sea, ¿cuál es el orden o secuencia que tiene? Bueno, la verdad es que están divididos como por áreas. De este lado tengo los de psicología, literatura, psicometría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se ve bonito, pero me es funcional. Yo los ordené así. Ah, pero se vería padre incluso por colores, ¿no? O por tamaños, o por tipos de pasta, no sé, podríamos encontrarle sentido a muchas cosas, al orden o al sentido. Entonces, de ahí es donde nosotros nos vamos a agarrar, ¿ok? El Raven, sin duda, va a ser una de las pruebas que más deberán ustedes de trabajar. 16 factores de la personalidad. Imagínate que un sujeto y su grupo de trabajo en Estados Unidos consideró que existen poco más de 1000 rasgos de personalidad en los seres humanos. Y que de esos 1000 los redujo a 800 y después a 500 y después a 400 y al final consideró que todos caben solamente en 16 factores y que esos 16 factores muy pegados a la teoría de Erik Erikson, que espero recuerdes, la de los contrarios, ¿no? De miedo, confrontar, etcétera. Está basada este instrumento. Y es una prueba bien bonita, sobre todo por la manera en la que maneja los baremos. Ajá. El Gordon, para también evaluar algunas funciones de personalidad. El MOS, que es una prueba fundamental o que de las que más utilizo en cuanto a demanda, sobre todo de procesos de evaluación del trabajo o liderazgo. Y el SAVIC, una prueba que también te puede ayudar a uno de los problemas más grandes que tienen aquí en la zona muchas empresas. ¿A qué me refiero? Bien sencillo. Me refiero a la honestidad y a los valores de las personas. Ajá. Eso es de verdad importante. ¿Dudas, preguntas o aclaraciones hasta aquí? Todo bien hasta el momento. Ok, ¿ninguna duda? No, profe. Ok, continúo. Función y evaluación técnica psicométrica utilizando computadora. Bien, el futuro es ahora, viejo. Ya estamos cansados de los papelitos, las hojas. Hay que hacernos la idea de que actualmente mucha de nuestra vida está detrás o a través de una pantalla. Procesos de selección, reclutamiento de personal, educación, prueba de ello, lo que estamos haciendo al día de hoy, relaciones interpersonales, relaciones familiares, todo actualmente lo hacemos a través
de una pantalla, un dispositivo electrónico que tiene entradas y salidas, periféricos, todo eso. Ok, profe, lo hablábamos la clase pasada, pero yo todavía tengo mis dudas. Una prueba que está en internet, por ejemplo, de la que hablaba usted ahorita. Ajá. A ver, vamos a ver o a buscar aquí respuestas del test MOS. Porque como voy a aplicar para ser auxiliar de recursos humanos, mire, ya encontré, como voy a aplicar para ese puesto, ya encontré, aquí está, aquí está la prueba, aquí me dice cómo se califica, al saber cómo se califica, pues me va a decir cuáles son las respuestas correctas o incorrectas o esperadas. Y entonces tendré la posibilidad, ahora sí, pues de sacar casi el 10 perfecto. Ojo, primer gran error del que ya hablamos. Una prueba psicométrica, una buena prueba psicométrica no es que tenga respuestas correctas o incorrectas, esperadas, deseadas, etcétera. Lo que nosotros, y digo, me agarro mucho de la experiencia que ya tuvimos el semestre pasado, en función al uso de la psicometría y de que muchas veces, como incluso en tu escala, algunos de tus ítems no tenían relación alguna con lo que medías, solo los ponías para comprobar que la persona estuviera realmente incluso leyendo lo que le estabas poniendo, ¿cierto? Bien, bajo ese precepto imagínate lo siguiente, una persona que sabe que va a aplicar una prueba y que sabe que generalmente le llegan a aplicar importantes estas por ejemplo el MOS, puede acceder sin ningún problema a sus respuestas. Si bien la computadora al día de hoy facilita enormemente las cosas, vamos, en paz descanse mi queridísima profesora Georgina Méndez Dosal, que es quien me incluyó en su trabajo y en el desarrollo de su trabajo para este tipo de psicología que hasta el día de hoy mantenemos con mucho ánimo y con mucho orgullo, me decía, indistintamente de que la máquina cuando des el último botonazo te dé el resultado del sujeto, invariablemente tú tienes que hacer una revisión manual. ¿Por qué? Porque esa es una responsabilidad profesional que tenemos. Ok, insisto, el futuro es ahora, viejo. Ya todas las máquinas están preparadas o diseñadas para darnos respuestas y ventajas. ¿Ok? Hay 9 beneficios. 1. La economía en el tiempo profesional. Las pruebas de lápiz y papel, como podrán darse cuenta en los siguientes días, son pruebas relativamente baratas. ¿Por qué? Porque nosotros ya las tenemos. Pero conseguirla en el manual moderno, en TEA Ediciones o etcétera, no, a veces no es tan barato. Vamos a ver una página o un servidor, en este caso manual moderno, que electrónicamente nos puede facilitar los instrumentos y que ustedes sin ningún problema podrán llegar a tener uso. La posibilidad de emplear asistentes capacitados para, pues, obviamente, supervisar la aplicación cuando no se disponga de un psicólogo, era lo que yo les decía, así como en el Fairy Tale de Ratatouille, cualquiera puede cocinar, como decía el chef no me acuerdo cómo se llamaba, pues aquí cualquiera puede aplicar pruebas. Cualquiera le puede jugar al psicólogo para aplicar un instrumento, pero ojo, no cualquiera tiene la habilidad, capacidad o profesionalismo para hacer un buen análisis e interpretación de esos resultados. El hecho de tener a alguien que te ayude, pues básicamente se centra en el hecho de tener la posibilidad de obtener los resultados en función al seguimiento de instrucciones que se le dan, ¿ok? El retraso de tiempo es insignificante. ¿Por qué? Porque si hoy hago todo el proceso, por ejemplo, de evaluación de alumnos de un grupo a través de computadoras en el CAI, o en el SAOTE o en el cómputo, no solo necesito más de 20 computadoras, la prueba puesta en cada una de ellas y ese mismo día, utilizando los programas que pueden ir desde el Excel hasta R, analizar los resultados y al otro día estar en posibilidades de dar un diagnóstico de cada uno. Cosa que hasta hace unos 30 años pues parecía o lucía materialmente imposible, ¿no?
La eliminación virtual de los errores de calificación, pues claro, antes tenías que sacar desde la básica regla de 3, como lo hicimos en psicometría, hasta la aplicación de la fórmula de la varianza o de la alfa de Cronbach o la K de Richardson para confiabilidad y validez. Al día de hoy, los programas, como ya lo han visto, ya sea el Excel, cuando tú le metes la fórmula o SPSS, Stata u otros, pueden dar como resultado de manera inequívoca los datos que tú necesitas. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces, aun cuando tenemos esos datos, no sabemos interpretarlos. Otro, la capacidad también de combinarlos con otras pruebas, y eso es algo que después del segundo parcial vamos a empezar a ver, ¿ok? Yo tengo una batería de pruebas, ya sé que se tiene que construir en función del objeto que se tiene que medir, cómo se tiene que medir, etcétera. Pero, profe, ¿puedo combinar los resultados? O sea, ¿puedo utilizar una prueba que evalúa, por ejemplo, habilidades directivas con una que evalúa valores y de allí sacar un resultado? Por supuesto que sí. Y ojo, muchas veces otros colegas de otras profesiones, pero también interesados en la evaluación psicométrica, no logran hacer. Eso es algo como un plus que nosotros tenemos. La estandarización de las interpretaciones elimina la falta de confiabilidad, por supuesto, y a veces lo que tenemos que hacer, como vimos en el sinónimo del Cleaver, cuando le preguntábamos, no me acuerdo si era usted, ¿no, joven Daniel? De lo de si es más esteta o vigoroso, ¿no? Ay, ¿qué le digo? Pues esteta suena medio raro, mejor vigoroso para no regarla, ¿no? Porque eso sí tiene que ver como de ejercicio. Bien, al ser ese cambio, entonces, podemos obviamente generar o eliminar esta parte. Luego, la posibilidad de emplear estrategias de calificación, ya pues con la combinación de datos, pues será de manera básica. Ahora, ¿es confiable, prof? O sea, ¿realmente puedo confiarme del resultado que me arroja un instrumento? Por supuesto que sí. Y no por el instrumento, su validez, su confiabilidad o incluso el nivel de estandarización, el tiempo de estandarización que tiene en el lugar en donde lo estás empleando. ¿Sabes cómo vamos a hacer más útil o confiable un instrumento? Sabiéndolo analizar, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? Insisto, esta semana pasada y estas, probablemente la clase la de yo. O sea, digo, no que la vayan a dar ustedes, eso no está bien. Me refiero a que ahorita es teoría. Y lo que vamos a ver de teoría ahorita clásica de los test, igual va a ser un choro que yo me tengo que aventar para buscar en ustedes algunos ejemplos o cosas así. Ya después no se preocupen, la clase va a ser totalmente práctica y va a estar en función al análisis de tus resultados, ¿sale? No se me aburran, no se me duerman.